Hola, en esta ocasión vamos a compartir un tema muy importante, el cual es la comunicación persuasiva. Comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva es el uso intencionado de la comunicación para lanzar un mensaje importante con el propósito de calar en la audiencia. Es el uso intencionado de la comunicación para manipular las masas. La meta de la persuasión es lograr modificar creencias, actitudes, comportamientos y opiniones de una persona o grupo hacia un resultado determinado, pero siempre mediante su propia voluntad. Ahora bien, para que se produzca un cambio en la opinión, es necesario crear un incentivo en la persona. Ello se logra mediante 3 clases de estímulos, las cuales son las características observables de la fuente percibida de la comunicación, el medio ambiente en el cual la persona está expuesta a la comunicación, incluida por ejemplo la manera en que otros miembros del auditorio responden a la presentación, elementos que sean razonables, argumentativos y atractivos. Para que estos 3 elementos funcionen como incentivos, es necesario que los individuos estén predispuestos de manera que exista una futura aceptación de la opinión recomendada o sugerida. La comunicación persuasiva consta de 4 elementos esenciales, los cuales son el comunicador, los estímulos, el auditor, las respuestas. El comunicador, que es quien transmite la comunicación, los estímulos transmitidos también por el comunicador, el auditor, quien recibe la comunicación, las respuestas, que el auditor manifiesta en el proceso de comunicación. El comunicador es un factor muy importante en el proceso, de ahí que deba conocerse su grado de confiabilidad, sus intenciones y predisposiciones. Los estímulos pueden ser de 2 tipos, emotivos y argumentativos. Emotivos, que tienden a provocar estados emocionales fuertes, tendientes a aceptar la opinión que se sugiere. Los argumentativos tienen la cualidad de ser persuasivos, es decir, la comunicación se escoge y se presenta de una manera determinada, con el fin de que el auditor tienda a aceptar la opinión sugerida. El auditor. Ahora bien, la influencia en que un momento dado pueda tener el comunicador sobre el auditor depende en gran medida del arraigo individual hacia las normas del grupo. Este arraigo posee distintos grados, de ahí que el auditor resulte heterogéneo, puesto que algunos individuos pueden no entender el mensaje y por lo mismo rechazarlo, o bien pueden tener fuertemente asentadas sus opiniones y estar renuentes a aceptar otras que sean distintas. Las respuestas son de 2 clases que pueden ser abiertas o cerradas. Sin embargo, a pesar de que se haya aceptado la nueva opinión, existen también distintos grados en dicha aceptación, que varían de un individuo a otro. Incluso puede suceder que un individuo acepte sin problemas la nueva opinión y que con el paso del tiempo se le olvide, o bien que en un mismo principio se haya opuesto totalmente al cambio de opinión y con el tiempo de manera inconsistente lo haya aceptado. Para que la comunicación persuasiva logre su objetivo, la información que maneja debe organizarse de manera especial. Las 7 claves para lograr persuadir son el contraste, la reciprocidad, la coherencia, la adaptación. El contraste, por ejemplo, comunicar algo diferente que genere conflicto en el receptor, para luego comunicarle lo que realmente se requiere comunicar, de modo que resulte un alivio y llegue más rápidamente a tener una actitud positiva hacia ello. La reciprocidad. Se busca de alguna manera generar una suerte de deuda con el receptor, es decir, que experimente una obligación ética o moral para ganar luego sus favores. La coherencia. Se intenta que el receptor crea que es coherente al optar por determinado bien o servicio, o actitud o comportamiento. Y finalmente, la adaptación. Reúne los elementos comunicacionales que llevan al receptor a considerar que el emisor es igual o muy parecido a él. Aquí también tenemos la empatía. Como sabemos, la imagen dice más que la palabra. Esto no quiere decir que nosotros debemos ser empáticos con los clientes o con el receptor al momento de tener una comunicación. O sea, mostrar una buena imagen hacia el receptor. También tenemos la autoridad, es decir, el grado de calificación que tiene el emisor para comunicar su mensaje. Esto no quiere decir que al momento nosotros de
dar una comunicación a los receptores o empleados o clientes, debemos tener autoridad. También tenemos la escasez o exclusividad. En este caso se quiere dar la sensación de que es el momento idóneo para realizar algo. Aquí esto no quiere decir que tenemos que mostrar seguridad de lo que vamos a realizar. También tenemos el proceso de persuasión. En la comunicación persuasiva tiene la intención consciente de cambiar la actitud de una persona o grupo por medio de un mensaje a una posición distinta o opuesta a la que se tenía antes de ponerse este mensaje. También tenemos 3 fases en el proceso de persuasión: la descontinuación, conversión y disuasión. En la descontinuación se trata de reducir la hostilidad para hacerse escuchar, crear dudas o ambivalencias. En la conversión se pretende convertir, mediante diversos mensajes, a los incrédulos que se requieren de modificación o reversión, a los desinformados carentes de actitudes previas, a los apáticos motivando su interés. En la disuasión se intenta reforzar e intensificar actitudes y conductas ya que aceptadas, compromisos ya contraídos, a fin de prevenir en contra del llamado u otros mensajes persuasivos. También tenemos respuesta a estos mensajes persuasivos, las cuales son iniciación, conversión, reforzamiento y activación. Para algunos, toda comunicación es persuasiva, pues siempre se comunica con la intención de obtener determinado efecto. El mundo actual está lleno de comunicación persuasiva, de toda clase y a toda escala, desde la publicidad comercial hasta la propaganda política. La propia esencia de la política consiste en hablar, en interacción humana, siempre persuasiva. Aún en las democracias mismas, la ciudadanía selecciona a sus gobernantes por medio de un ritual persuasivo llamado elecciones, en las cuales la comunicación de las campañas es el principal instrumento de la persuasión. También tenemos 2 tipos de clases de persuasión: racional e inconsciente. Dentro de la persuasión racional, el consumidor es un sujeto que actúa en función de lo que es conocido y sus decisiones provienen del análisis y comparación de toda la información que recibe de un determinado tema, la cual le da la posibilidad de considerar diferentes alternativas. También tenemos inconsciente. La persona actúa en concordancia en sus creencias, actitudes y valores. Es por ello que cuando se comportan de forma incoherente a dicha cognición, los sujetos se incomodan. También tenemos la construcción de un mensaje persuasivo. Para construir un mensaje persuasivo tiene toda su razón de ser por la naturaleza social de la comunicación, de la cual no se puede desprender la influencia que mediatiza el comportamiento humano, el cual puede ser de miedo que se traduce en ajuste o confrontación. En esto se asocia con un modelo de reacciones interactuantes donde actúan inmersos componentes racionales y emocionales de manera aislada con interacción en las respuestas que se dan o se esperan de la comunicación. Otros aspectos de la comunicación persuasiva. En el proceso de la comunicación, además, intervienen otros factores que incrementan la eficacia de la persuasión, tales como los aspectos no verbales como el tono de voz, los gestos, las posturas, la mirada, entre otros. Asertividad, entorno físico del contexto del mensaje, ruido, iluminación, confort térmico que pueden facilitar o dificultar la comunicación, la eficacia del mensaje persuasivo. La relación entre la persuasión y la inteligencia emocional se ha abordado. Existen algunos estándares del discurso persuasivo, los cuales son evitar la evidencia falsa, argumentación sin apoyo, presentarse como experto cuando no lo es, omitir o distorsionar otros efectos negativos, polarizar situaciones, fingir certeza en situaciones de complejidad. También debemos considerar las características de las personas receptores de los mensajes, tales como la susceptibilidad ante la persuasión, la edad, el nivel educativo, las creencias previas, autoestima, etc. En el entorno donde se realice esta técnica y las condiciones de este. También nos dice que la persuasión se organiza como experiencia práctica, mediante una planificación ordenada y sistemática de los contenidos, las formas
y canales o medios de comunicación social en función de los objetivos que definen los emisores. También nos dice que la persuasión es una manera consciente e intencional de manipulación informativa, cuyo objetivo es la orientación de las actitudes y el comportamiento de los receptores, influyendo mentalmente, afectivamente y cognitivamente en los destinatarios del mensaje a través de diversos medios psicosociológicos. También nos dice que la eficacia y el éxito de la persuasión dependen casi siempre del conocimiento por el público. En resumen, la estructura profunda de los mensajes, los objetivos y estructura de la comunicación persuasiva intencionalmente es ignorada por el público destinario. Bueno, todo esto nos quiere decir que la comunicación persuasiva es muy importante para todos nosotros, de la cual debemos seguir 7 cosas muy importantes, las cuales las vimos, que son la empatía, tener autoridad, son reglas las cuales debemos seguir para tener una buena comunicación ante el receptor, y debemos practicarlo, no solamente de ver lo que significa, sino que tenemos que ponerlo en práctica al momento de tener un negocio o trabajar en alguna empresa. Debemos practicar todos estos objetivos de la comunicación persuasiva. Muchísimas gracias, ingeniera. Esto es todo por mi parte.